¿por qué era necesario que Jesús resucitara? ¿Por qué no simplemente murió y terminó toda la historia ahí? ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? En Hechos 17, del 1 al 3, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Tomen asiento, por favor. Hoy todo el mundo celebra de que nuestro Señor Jesús no está en una tumba, sino Él está vivo. Grandes hombres que fueron nombrados por la humanidad. La tumba de Mahoma está en Medina. La tumba de Gandhi está en la India. Y por supuesto la tumba del Señor Jesucristo está en Jerusalén. Pero a diferencia de todos ellos, la tumba de nuestro Señor Jesucristo está porque solamente Él ha resucitado entre los muertos. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice que era necesario que Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Y de ahí surge la pregunta, y de ahí me pregunto yo en esta noche, ¿por qué era necesario que Cristo resucitara? ¿Por qué es tan importante la resurrección? Para todo el mundo y para nuestra iglesia. ¿Sabe por qué era necesario la resurrección? Para que nuestra fe no fuera en vano. Era necesario que Cristo resucitara para que tu fe, ni mi fe, sea en vano. En 1 Corintios 15, del 16 al 20, así lo dice la palabra de Dios. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ¿qué dice? Es vana. ¿Está entendiendo? Aún así, en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Si Cristo estuviera aún en la tumba, amado hermano y amada hermana, si Cristo aún estuviera en la tumba, tu fe y mi fe no tuviera ningún sentido. Si Cristo el día de hoy estuviera aún en la tumba, tu fe y mi fe no tuviera ningún sentido. Nuestras oraciones no tendrían sentido. Nuestros cultos simplemente fueran reuniones sin esperanza. ¿De qué serviría cantar alabanza si nadie lo escucha? ¿De qué serviría orar si nadie me contestaría? ¿De qué serviría predicar si nuestra prédica no tiene ningún fundamento? ¿De qué serviría hablar de la vida eterna si quien nos habló de la vida eterna está muerto? Pero Cristo está vivo.
Y por eso tenemos esperanza viva. Por eso tu fe es una fe viva. Tu gozo es un gozo verdadero. Y lo que tú predicas tiene autoridad y poder por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 1:3, la Biblia dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Te estás dando cuenta por qué era necesario que Jesús resucitara? Para que tu fe sea viva, para que tu fe no fuera en vano. ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara, pastor? Para ser vindicados delante de los que rechazaron y crucificaron. En Romanos 1, del 1 al 4, la Biblia dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vindicados. La palabra vindicación, la palabra vindicación significa la recuperación de tu dignidad y justicia, que se hace a alguien que se le ha injuriado, que se hace a alguien que le han hablado mal, que se hace a alguien que le ha calumniado. La vindicación significa que recuperaste tu dignidad. Jesús fue enjuiciado, condenado y crucificado como malhechor, siendo él, ¿qué cosa? Justo y sin pecado. Juan 18, 28 al 30, la Biblia dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así para comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. ¿Te estás dando cuenta de que le acusaban a Jesús? De que era, ¿qué cosa? Un malhechor. Si no fuera un malhechor, no te lo traeríamos. Jesús fue crucificado y fue tratado como un farsante. Fue menospreciado por todo el pueblo. En Mateo 27, del 38 al 44, la Biblia dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. A Jesús le trataba como un farsante, lo menospreciaban. Pero era necesario que Jesús resucitara. ¿Saben por qué era necesario que Jesús resucitara? Para que fuera declarado Hijo de Dios con poder. La resurrección dejó claro que él no era ningún malhechor ni farsante.
La resurrección, dijo, se dieron cuenta que no era ni un malhechor, no era ningún falso profeta. Soy un hijo de Dios. Soy el Mesías prometido, el Rey de reyes y Señor de señores. Era necesario que Jesús resucitara. ¿Para qué era necesario que Jesús resucitara? Para vencer a los enemigos que ningún ser humano había podido vencer: Satanás, la muerte y la tumba. Por eso era necesario que Jesús resucitara, para poder vencer a Satanás, para poder vencer a la muerte y para poder vencer a la tumba. Colosenses 2:15, la Biblia dice, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, ¿qué cosa? Públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, pareciera como si el poder de las tinieblas hubieran vencido. Pero al tercer día resucitó de la tumba. Un triunfo poderoso sobre Satanás y las potestades de las tinieblas. Con la resurrección, al vencer la muerte y la tumba, derrotó a las potestades del enemigo. Y por eso Él le fue dada toda autoridad y potestad en el cielo, también en la tierra. Colosenses 1, 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga presencia. Colosenses 1, 17 y 18 dice así, ¿sí? Copiemos, dice así, ¿no? Como los veo muy atentos. En la actualidad hay miles de templos, hay miles de denominaciones, hay muchos nombres de congregaciones, miles de pastores, pero todos somos un solo cuerpo en Cristo. Todos somos una sola iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Miles de pastores están al frente de la iglesia en diferentes partes del mundo. ¿Cómo puede ser sostenida la iglesia? Por hombres y mujeres débiles, imperfectos. ¿Cómo la iglesia puede ser sostenida por hombres imperfectos, por hombres débiles? ¿Cómo puede ser sostenida la iglesia? La respuesta es que la iglesia no está sostenida por la fuerza o la capacidad de los pastores ni los líderes. La iglesia avanza y no se detiene porque al frente no va un hombre, sino va Cristo Jesús. Los hombres y mujeres caen. Los hombres y mujeres se equivocan. Los pastores envejecen. Los pastores también mueren. Pero Cristo permanece para siempre. Su iglesia nunca se detiene porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la piedra viva sobre cual está edificada la iglesia en este mundo. Primera de Pedro 2, 4, la Biblia dice: acercándoos a Él, piedra viva, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pastor, ¿por qué era necesario que Cristo resucitara?
para estar a la diestra del Padre y que puede interceder por cada uno de nosotros. Romanos 8:34, la Biblia dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso es necesario que Él resucitara, para que pueda interceder por cada uno de nosotros. ¿Quién más podía interceder delante del Padre Celestial por nosotros? Sino aquel que dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Él nos defiende de las acusaciones del enemigo. Por eso que hay mucha gente que se siente culpable, hay mucha gente que se siente mal, hay mucha gente que se siente triste, pero se olvida que tiene un abogado delante de Dios, el cual intercede por usted y por mí. Apocalipsis 12:10, la Biblia dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de tu Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de sus hermanos, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nuestro Señor Jesucristo está vivo e intercede para que nuestras oraciones tengan respuesta cuando pedimos en su nombre. Juan 14:13 y 14, la Biblia dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Él es nuestro único abogado para con el Padre Celestial. Cuando fallamos y caemos en pecado, Él es nuestro abogado. En 1 de Juan 2:1, bien claro dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él no solamente es nuestro abogado, sino también nuestro redentor. Por cada pecado que nos acusan, Él ya pagó con su propia sangre. Efesios 1:7, la Biblia dice: en quien tenemos redención. ¿Por qué cosa? Por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Era necesario que Jesús resucitara para que tú y yo podamos estar en la eternidad. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo quiere que tú y yo estemos en la eternidad con Él. Por eso ha resucitado, para darnos vida eterna. Y dice la Biblia que está preparando un lugar para nosotros. En Juan 14, del 1 al 3, usted puede leer: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Un día, todos los que han muerto en Cristo escucharán las trompetas y resucitarán para no morir nunca más. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, la Biblia dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como dice la Biblia en su momento, nuestro Señor Jesucristo es la primicia de la resurrección. Es el primero que ha resucitado para no morir jamás. Igualmente nosotros tenemos esa preciosa esperanza por medio de la resurrección de Jesús. También cada uno de nosotros resucitaremos para no morir jamás. En Juan 11, del 23 al 25, Jesús le dijo: tu hermano resucitará, tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, yo sé que resucitará en la resurrección. En el día postrero le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.